Gloria al Señor, amados hermanos. En esta mañana le damos gracias a nuestro Padre Celestial que nos permite estar en su casa, aleluya, listos para estudiar una clase más de escuela dominical. Qué precioso, hermanos, poder estudiar la palabra del Señor, poder aprender, recordar cosas que ya sabemos. Y hermanos, lo más importante es que nosotros podamos poner por obra lo que aprendemos, lo que estudiamos. Y la clase de hoy, hermanos, no es la excepción como de todas las que hemos venido estudiando. Gloria al Señor. Clases ministeriales, clases pastorales, que nosotros podemos, hermanos, estudiar gracias a la misericordia de Dios. Y gracias a Dios que tenemos, hermanos, estos estudios. Como lo digo en repetidas ocasiones, muchos no lo tienen. Lo han dado ya por aludido y pues no es tan importante, suficiente con la predicación en los mensajes. Pero no, estas clases son especiales para aprender, donde podemos interactuar los unos y los otros, hermanos. Y no como en el mensaje usted no puede preguntar. En esta clase sí puede preguntar cualquier duda que tenga y no lo dude, pregúntelo. Si hay algo que usted dice, bueno, ¿y esto por qué es así? Pregunte. Y aquí hay hermanos sabios, hay hermanos inteligentes que nos pueden ayudar para obtener la respuesta. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios, hermanos, porque ustedes han tenido a bien estar ya presentes en la casa del Señor, y eso a mí me da mucha alegría, me da ánimo, porque usted sabe que cuando los hermanos estamos juntos en armonía, la bendición del Señor no se deja esperar. Así es que vamos a iniciar con una oración, dándole gracias a Dios porque ya estamos en la casa del Rey, y el Rey está en casa. Gloria al Señor. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque nos permites estar en tu casa bendita, dándote la honra y la gloria, oh Dios eterno. Dispuestos, oh Dios mío, ya para empezar esta clase de escuela dominical, otra clase más preciosa, Señor, que tienes para nosotros en esta mañana, oh Dios de gloria. Danos la gracia, Señor, para poder interactuar con tus hijos, con tus hijas, Padre Santo, y que todo sea de bendición, Señor, y de edificación para cada vida y cada corazón, Padre Santo. Permítanos poner por obra, oh Dios mío, lo que aprendemos en estos estudios. Señor, bendiga a aquellos que no se van a poder hacer presentes por causas justificadas, oh Dios de gloria, que usted conoce, Padre Celestial. Bendiga a aquellos que no lo van a hacer por negligencia, que su Espíritu Santo les compunja, Señor, que su Espíritu Santo les ministre, para que ellos puedan sentir la necesidad de estar en su casa bendita, aprendiendo de su palabra o recordando lo que ya saben, oh Dios de gloria. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, aquellos que van a ver, oh Dios mío, por diferido este programa, Padre, esta clase, que sean, oh Dios de gloria, ministrados con su Espíritu Santo, y que puedan ellos también tener ese gozo, oh Dios de gloria, de poder participar en la clase. Padre, todo esto lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria a nuestro Dios. Aleluya. Ejemplo del servicio cristiano fiel. Es el título de nuestra clase. La verdad central nos dice: los siervos cristianos enseñan tanto de palabra como de obra, de hecho. Gloria al Señor. Versículo clave, 1 Timoteo 4:10. Por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Gloria al Señor. 1 Timoteo 4:9 es donde empieza nuestra clase de escuela dominical. Luego pasamos a 2 Timoteo 2:11 y luego nos vamos a Filemón, versículo 8 en adelante. Gloria a Dios. 1 Timoteo 4:9.
Aleluya. Amén, hermanos. Amén. Para la honra y la gloria de nuestro Dios, a la letra dice así: palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Segunda de Timoteo 2:11. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si sufrimos, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los creyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Filemón, es un capítulo nada más, empezamos en el versículo 8. Por esta razón me atrevo a pedirte un favor. Podría exigírtelo en el nombre de Cristo, porque es correcto que lo haga. Pero por amor, prefiero simplemente pedirte el favor. Toma esto como una petición mía, de Pablo, un hombre viejo y ahora también preso por la causa de Cristo Jesús. Te suplico que le muestres bondad a mi hijo Onésimo. Me convertí en su padre en la fe mientras yo estaba aquí en la cárcel. Onésimo nos fue de mucha ayuda para ti en el pasado, pero ahora nos es muy útil a los dos. Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Quería retenerlo aquí conmigo mientras estoy en cadenas por predicar la buena noticia, y él me hubiera ayudado de tu parte. Pero no quise hacer nada sin tu consentimiento. Preferí que ayudaras de buena gana y no por obligación. Parece que perdiste a Onésimo por un corto tiempo, para que ahora pudieras tenerlo de regreso para siempre. Y ya no es como un esclavo para ti, es más que un esclavo, es un hermano amado, especialmente para mí. Ahora será de más valor para ti, como persona y como hermano en el Señor. Gloria al Señor. Qué precioso, hermano, cómo se comporta un hijo de Dios. Amén. Un siervo del Señor Jesucristo. No es de eso que exige. Miren qué tremendo. Él podía decirle, hey, ¿sabe qué? Tiene que hacerle así, 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 está bueno. Y tiene que hacerlo, ¿verdad? Porque yo como autoridad, ¿qué es lo que hacen las autoridades, hermano? Van y piden de favor. Manda. Ordena. Y las órdenes no son para discutirse, son para obedecerse, ¿verdad? Entonces, él tenía toda la autoridad, Pablo. Por eso es que él, cuando le escribe a Timoteo, le dice: compórtate así, 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 y haz esto, esto y esto.
y enséñalo. Resiste a los que no están de acuerdo. Pero ¿cómo va a resistir uno si uno no está envuelto en el asunto? Por lo menos si nosotros no estamos envueltos en la palabra de Dios, viene alguien con una falsa doctrina, ¿cómo lo vamos a resistir? No se puede. Dice, resiste. La palabra resiste, él lo explica bien aquí la palabra. No te metas. Ajá. No te metas con eso. Ni para qué, no vale la pena estar perdiendo el tiempo en palabras vanas, ¿verdad? En enseñanzas falsas. Como quien dice doctrinas de demonio, ¿para qué te vas a estar poniendo ahí? ¿Verdad? Hermana María iba a decir. No. ¿Iba a decir algo? No. Amén. Gloria al Señor. Entonces, continuamos. Ahorita le pregunto para que diga. Aleluya. Dice en nuestro expositor: la superestrella del baloncesto Charlie Berkeley una vez hizo un infame comercial en el que declaraba: no soy un modelo a seguir. Su punto era que clavar una pelota de baloncesto no lo convertía en alguien a quien los niños deberían imitar. Eso era lo que él realizaba. O sea, clavar una pelota no es algo que un niño debe imitar. ¿Para qué lo va a imitar? O sea, en poco le va a aprovechar, ¿verdad? Entonces, dice: sin embargo, muchos sintieron que estaba excusando el mal comportamiento y eludiendo la responsabilidad. Como pueblo de Dios, estamos destinados a ser modelos a seguir, mostrándole al mundo cómo es seguir a Jesús. ¿verdad? Este hombre pensó y dijo: no, pues yo soy bueno en baloncesto, pero pues no es algo como que, ok, los niños deben imitar. No. Pero nosotros como cristianos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No vamos a decir como estrella del baloncesto: no es ok que me inviten. En cambio, nosotros como hijos de Dios tenemos que ser ejemplo y alguien digno de imitar. Que los demás digan: yo quiero ser como él. Dime. Sí, porque la estrella de Barty, yo lo seguí. Yo soy bastante deportista, yo lo seguí. Pero él por eso dice: no se confíen porque yo clave eso. Porque mi comportamiento y mi conducta es mala. No es así. Es mala. Pero como él sabía y de eso vive hasta todavía, entonces es su profesión, era su trabajo, pero su comportamiento no era adecuado, no era para imitarla. Dejaba mucho que desear. En cambio, nosotros como hijos de Dios no tenemos que ser así. Nuestra conducta tiene que ser digna de que alguien la imite. Y no que digan: no, yo para ser como el hermano fulano, o yo para ser como la hermana fulana, estoy mejor como estoy. ¿Ya? Sí. Y hermano Pedro, el apóstol Pablo dijo: sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Sí, amén. O sea, con autoridad él podía decir que se imitara a él. Pablo les dijo a los corintios: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Es responsabilidad de un cristiano hablar y conducirse de una manera que muestre a otros cómo seguir a Jesús. Cómo seguir a Jesús. Nosotros debemos de ser así, dignos de imitar como nosotros imitamos a Cristo Jesús. Amén. Las instrucciones de Pablo para Timoteo por medio de la inspiración del Espíritu Santo continúan hablándonos hoy. Timoteo había sido testigo directo de gran parte de la vida del ministerio de Pablo, y las acciones de Pablo hablaban tan fuerte y claro como sus palabras. No como suele suceder, ¿verdad?
nuestros actos hablan tan fuerte que nuestras palabras la gente no las oye. Dicen, no, pues para qué habla bonito pero se comporta mal. Habla bonito pero su testimonio deja mucho que desear. También nosotros debemos vivir como ejemplos concienzudos para los demás creyentes, hablando con toda sinceridad de nuestras luchas y victorias. Así se transmite el ADN de la fe de generación en generación. Es la manera como nosotros podemos transmitir, hermanos, ese sentir, ese vivir, ese estar, ese comportarnos en la casa del Señor y afuera de la casa del Señor, conforme a la palabra de Dios. Amén. ¿Cómo vamos a lograr eso? ¿Seguir viviendo como vivíamos antes? No, al contrario, vivir a la contrariedad de cómo estábamos, vivir de otra manera muy diferente, porque el que está en Cristo es nueva criatura. Amén. Pablo reconoció que la vida y el ministerio cristiano implican dificultades y luchas, pero sus cartas transmiten un profundo sentido de gozo. Su epístola del gozo, la carta a los filipenses, fue escrita desde una prisión romana donde contemplaba la posibilidad de ser ejecutado. Pablo vivía el principio que compartía con ellos. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. Ser abiertos y honestos acerca de nuestras luchas es una parte importante de ser un ejemplo para los demás creyentes. O sea, nosotros tenemos luchas, tenemos pruebas, tenemos dificultades. Hay veces que, hermanos, el enemigo nos ataca tan serio que nos sentimos como sin fuerza. Pero allí es donde nosotros tenemos que aplicar lo que la Escritura nos dice. Amén. Diga al débil, fuerte soy. ¿Verdad? Y en el nombre de Jesús, levántese. Aleluya. Dice la Biblia, pues dice el hermano, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y si alguno se siente triste, cante alabanzas. Entonces, o sea que Dios habita en medio de la alabanza, la tristeza se va. Amén. Ahora, nosotros tenemos tantas luchas, tantas pruebas, tantas dificultades, pero tenemos el Espíritu Santo con nosotros, que es el que nos da la fuerza. Es el que nos saca adelante. Por eso, hermanos, es necesario que venga el tropiezo, que venga la dificultad, que venga el desánimo. ¿Es necesario para qué? Para que esté siempre ferviente, constante en la oración, creciendo. Ajá. Eso es, para eso son. Porque imagínense que no venga prueba, que no haya dificultad. Le pasa lo que al baby de papá, al niño de los ricos. Nunca han tenido necesidad, nunca han sabido lo que es pobreza, nunca han sabido nada, sienten que todo lo tienen. No necesitan a Dios, no necesitan de nada. Eso dice la palabra de Dios, que si no hay pruebas no hay victoria. Entonces tiene que venir algo para que nosotros reaccionemos y sigamos adelante. Sigamos adelante. Porque es lo mismo que nos está hablando aquí, dice que es tomando, ¿verdad? Y nosotros como cristianos tenemos que obedecer lo que el Señor nos manda, ¿verdad? Aunque sea duro a veces, pero si de veras queremos obedecer al Señor, aunque vayamos pues, como la tortuguita, que apenas puede uno caminar, pero obedeciendo al Señor. Como ¿verdad? dijo el Señor Jesucristo, ámense unos a otros. Y esfuérzate. Tengo valiente. que poner el esfuerzo para seguir adelante, porque si me duele un pie, ya no voy a venir, hermano, porque me duele un pie. No, si me duele un pie, tengo el otro para caminar. Y Y si me duele una mano, tengo la otra para alabar al Señor. Levantarle y adorar a Dios. Y es que es el Constante host del caminar. cristiano, es la rueda del cristiano que va dando vuelta. Tenemos que ir avanzando, no que vayamos de reversa. No, pues ya de reversa no se puede. No. Diga, hermano. Sí, es que el Señor habla de muchas maneras. Así Sí. es. De muchas maneras.
Entonces, y una de las maneras en que el Señor habla, siempre lo ha hecho, porque Él es Dios. Y aquí es eso, ok. Tienen necesidad, si tienen necesidad, ¿a quién vamos a buscar? A Dios. A Dios. Sí. Para que no nos olvidemos de Él. Amén. Pero uno se queja y dice, ¿y por qué estoy en esta situación? Si yo soy hijo de Dios, y todo eso ahí, y yo lo he experimentado y lo he vivido, hermano. Y así dice, no, porque si te doy todo lo que tú quieres, te vas a olvidar. Sí, no vas a tener necesidad, te vas a olvidar. No, el Señor siempre a ti, todos los siervos, todos, sí, todos, en cualquiera de las ramas del ministerio para servir al Señor, siempre va a tener pruebas, y entre más le sirva al Señor, más fuerte van a ser. Sí. ¿Para qué? Para que se fortalezca más. Cerca más al Señor. Para que lo que ha creído sea palpable en su vida y que los demás digan, wow. ¿Verdad? Como nosotros admirábamos tanto el ministerio del hermano Guille Ávila. Tremendo. Pero pues no era así como que, campantes, no. Era tremendo. Pero Dios lo usaba, lo respaldaba. ¿Por qué? Porque él se sometía. Y Pablo, hermanos, en esto le manda a Timoteo que se esfuerce, que sea, hermanos, firme en la fe. Y lo que te he enseñado, enséñalo. Compártelo con los demás. Por eso, ¿qué le dice en el 4:9? Hermano Pedro, dígame. Es que la situación especial de Timoteo es que era demasiado joven. Era joven, sí. Era joven. Y los jóvenes, pues, ya ven, nosotros vivimos también juventud. Y bueno, como que se enfocaba en otras cosas. Y le dijo, no. Le dijo, no te salgas porque tú sabes que quien ha aprendido, yo te he enseñado. Pero no te salgas. Y sigue en lo que has sido enseñado. Sí, amén. Amén. Y así es. Por eso, hermanos, le dice, mire lo que le dice en el 4, 9 y 10. Dice, palabra fiel. Es esta. ¿Cuál? La verdad. La verdad que él le había enseñado, en lo que él había sido instruido y como Pablo lo había discipulado. Palabra fiel es esta. Si nosotros vemos en el versículo 8, ¿verdad? Lo que él termina diciendo en el versículo 8, y entonces en el 9 le dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Todos. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Los que creen en el Evangelio, los que creen a la palabra. Entonces, él le está dando, hermano, instrucciones específicas para que Timoteo se mantenga en eso, empapado de la palabra del Señor. La palabra digna de confianza en 1 de Timoteo 4:8, que ejercitarse en la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Llevó a Pablo a reflexionar sobre el arduo trabajo y las luchas que formaban parte de su propia formación. Porque mire, si Pablo pasó por tremendas cosas, hermanos, ese hombre sí supo lo que era eso. Aleluya, amén. Regresando a, por decirlo así, regresando al verso 10, que dice, porque esperamos en el Dios viviente, que es Salvador de todos los hombres.
mayormente de los que creen. De los que creen, amén. ¿Qué diferencia hay ahí? Porque si Él es Salvador de todos los hombres, y después dice mayormente de los que creen, es esto. Él es el Salvador de todos los hombres. Sí. Porque la salvación es para todos. Sí. Y el que se va a salvar es el que cree. El que ya creyó. Sí. Por eso que unos tergiversan esto y dicen, no, si ya soy salvo y yo soy salvo para siempre. Sí. Ya el Señor dice que ya Él es el salvo. Salvador de todos los hombres. O sea, no interesa lo que haga. Pero no, allí hay algo que completa. Es la diferencia que está ahí. Y mayormente. Y mucho, porque en el mundo se ve esto. Sí. Y mucho, se ve así, no, si yo ya soy salvo. Así que no. El Señor dice que Él me salvó, es Salvador de todos los hombres. Sí. Pero como no creen, sí, no van a ser salvos. No van a ser salvos. Creer es obedecer. Ahí es donde la palabra mayormente hace una pauta y es explícita de los que creen. Pero Pablo, hermanos, había creído. Ustedes saben cómo fue la conversión de Pablo, tremenda. Y él creyó con todo su corazón. Y él se dedicó a la palabra en medio de cualquier circunstancia. Porque ¿qué es lo que Pablo no pasó, hermanos? Desde el principio. Y miren, yo, hermanos, quiero que leamos 2 de Corintios, que viene aquí en la clase. 2 de Corintios 11, del 22 al 33. Qué tremendo el apóstol Pablo. Tremendo. Para que le pongamos, hermanos, atención a esto, se lo voy a leer pausadamente. Desde el versículo 22 nos dice: son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en una canasta por una ventana y escapé de sus manos. Hermano, qué tremendo. O sea, este hombre tenía de qué gloriarse. Y que digo, más bien me glorío de mi debilidad. ¿Verdad?
tuvo que huir porque en Damasco, hermanos, ahí le querían cruzarlo para el otro barrio, mandarlo y una vez a la gloria. Qué tremendo. Digo. Pero es que Pablo no llevaba buenas intenciones para Damasco. No. Cuando iba, o sea, antes de entrar a Damasco, se le presentó el Señor Jesucristo. Le cambiaron las intenciones. ¿Sí? Entonces los de Damasco, incluso hasta el siervo que el Señor le habló, dijo, no, Señor, ¿para qué me matan con eso? ¿Qué voy a ya tú sabes lo que lees, sí. Lo que lees. Qué tremendo, ¿verdad? Tremendo. ¿Por qué? Porque, hermanos, cuando uno le entrega su vida al Señor Jesucristo y lo hace de todo corazón, pone Dios su Espíritu Santo en uno para poder resistir, para poder sobrellevar todo lo que venga. Porque mucha gente antes, hermano, ahora ya no mucho, pero mucha gente predicaba antes y decía, venga el Señor Jesucristo y se le acaban los problemas. Así decía. Y mucha gente decía, wow, y cuando venía Cristo decían, ¿qué pasó? Estoy peor que como entré. O sea, no se le decía la verdad a la gente. Cuando uno llega al Señor Jesucristo de todo corazón y le entrega su vida, hermanos, el enemigo no viene y le aplaude, oh, wow, qué bonito, ahora ya eres cristiano, gloria a Dios. No, se deja venir con todo. Y lo primero que hace es ponerle a la gente en la mente y en la vista cómo son los demás. Y ahí está mirando, como si los demás lo salvaron. ¿Ah? Platicaba yo con unos señores la semana pasada y me dice el esposo de la señora, dice, fíjese que yo tengo un problema. Yo he ido a las iglesias, dice, pero tengo un problema, me dice, le da risita. Y le digo, ¿y cuál es ese problema? Dice que yo cuando voy a la iglesia empiezo a ver qué tan cierto es lo que predica. Me dice, y yo casi siempre veo que los hermanos no cumplen con lo que dicen. Y le digo yo, pero ese es un concepto muy equivocado. Porque la salvación del Señor Jesucristo es individual. Cada quien va a responder por sí. Si nos ponemos a ver si los hermanos cumplen o no cumplen, ya estuvo. ¿Por qué? Porque lo primero que van a ver lo malo. Lo bueno no lo van a ver. Digo, un hermano, yo no entiendo, dice, lo bueno que yo hago nadie se acuerda. Y lo malo que yo hago nadie se olvida. Díganme. Sí, es que se está poniendo la vista en el hombre. En el hombre. Y desde que pone la vista en el hombre, entonces ya agarró una cosa buena. Escrito está. Sí. Dice que es maldición. Sí. Dice que es maldición. Ahora, el hombre, el ser humano, ve lo que él quiere ver. ¿Quiere ver? Sí. Los ojos de Dios no están en lo que nosotros queremos ver. No. Porque la mirada de Dios es más allá. Aleluya. Ven. Es que Dios es tan precioso, hermano. Por eso, Pablo, él podía decir, no, yo he pasado por todas estas cosas. A mí no me van a echar cuenta. Quiero decir algo acerca de esto. Este es un ejemplo del apóstol Pablo, porque en alguna, si es que no es en todas las situaciones que el apóstol Pablo escribió para enseñanza para nosotros, en alguna de estas estamos hasta el día de hoy. Sí, amén. Y en varias, yo creo, en varias, hasta el día de hoy. Entonces, dice, detalló una larga lista de dificultades que había atravesado en su ministerio. El suyo no fue un camino fácil. Él invitó explícitamente a Timoteo y a otros asociados del ministerio a unirse a él en el sufrimiento, porque no todo es camino de rosas. Pero Pablo entendía claramente su propósito, el cual daba sentido a su sufrimiento. Dios lo había llamado a declarar las buenas nuevas de la salvación
especialmente a los gentiles. Cada kilómetro que caminó y cada rechazo que experimentó valieron la pena, sí. De todos modos, salve a alguien. Con uno que se salve, valió la pena. Todo el oprobio, todo el sufrimiento, todo lo que podamos pasar, vale la pena. Porque acuérdense, hermano, de que nosotros, especialmente el ataque que lo vamos a recibir, es de los de adentro. Casi siempre recibimos el ataque de los de adentro. Por eso él dice, los judíos me han barejoneado como les dio la gana. 40 azotes menos uno, diga. Sí, hermano, esto es de bendición. Cuando dice el Señor ahí, detalló una larga lista de dificultades que había atravesado en el ministerio. ¿Ven? Dice, el suyo no fue un camino fácil. No. Dice, invitó explícitamente a Timoteo y a otros asociados del ministerio a unirse a él en el sufrimiento. Sí. ¿Sí? ¿Tú me invitas a sufrir? ¿Tú crees que yo voy a ir? Menos la gente que no entiende, peor. Es que a nadie le gusta sufrir, pero este sufrimiento es por la causa de Cristo Jesús. Y trae un beneficio incalculable. Gloria al Señor. De todos modos, salve a alguien, dijo Pablo. 1 Corintios 9:22, de la esclavitud del pecado, considerándose a sí mismo como el peor de los pecadores. 1 Timoteo 1:15, Pablo conocía la salvación de Dios que transforma la vida y estaba desesperado por ver que otros recibieran las mismas bendiciones. Por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. ¿Qué era lo que él quería? Que todos sintieran lo que él sentía en el servicio del Señor. Que todos sintieran el gozo de la salvación que él había experimentado. ¿Cuándo? Cuando Cristo Jesús se le apareció en el camino, hermanos, y él tuvo ese encuentro con el Señor y hubo ese cambio precioso en su vida, como el cambio que debe de haber en la vida nuestra al encontrarnos con Cristo Jesús, cuando Él nos encuentra en el camino. El Dios vivo es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Pablo quería mover a la gente de la primera categoría a la segunda, porque aunque Jesús es de hecho el único Salvador, el deseo de Dios es que todos vengan a Él para salvación. Dios es paciente y no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y vengan para Él. Amén. Vengan a Dios. Segunda de Pedro 3:9. Pablo sentía intensamente tanto la responsabilidad del privilegio de participar en ese ministerio de reconciliación como embajador de Cristo. Como Pablo debemos poner nuestra esperanza en el Dios vivo. Esta esperanza pone cada sufrimiento presente en una perspectiva celestial. Todavía luchamos, pero compartir esas luchas con otros creyentes nos ayudan tanto a nosotros como a ellos. A pesar de la inevitabilidad del arduo trabajo y las dificultades en este mundo, podemos tener esperanza gracias a quien es Dios y todo lo que Él ha hecho por nosotros. Pablo le dijo a Timoteo, por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. 1 Timoteo 4:10. ¿A qué se refiere esto? Por esto mismo. ¿Cuál es la razón en su propia
vida, hermano. ¿Qué puede decir usted de esto? Por esto mismo. ¿A qué se refería cuando dijo por esto? Porque tenemos la esperanza de un día estar con el Señor. La esperanza viva. Amén. Amén. Hay que enseñarlo. Hay que decirle a la gente que tenemos esa esperanza viva. Que nosotros no estamos corriendo una carrera en balde, de gratis, sin ningún aprovechamiento, sino que nosotros vamos a tener una recompensa. Y la recompensa es la vida eterna. Amén. Porque si llegamos hasta el final, porque esto no es del que quiere o del que corre, no, es del que llega a la meta. Amén. Y no es el primero que llega, es el que llega a la meta. Por eso dice que hay que correr esta carrera, hermanos, con paciencia, hasta llegar al final. Porque por esto mismo sufrimos oprobio. ¿Por qué? Por llevar el evangelio, por predicarle a las almas que Cristo vive, que Él es galardonador. Desde que se presenta uno y las demás personas ven la diferencia, este es cristiano, ya todo eso, desde allí empiezan los oprobios. Sí. Desde allí. Porque sí, por lo primero que comienzan es por el rechazo. Ya sí, no eres aceptable, ya no eres bienvenido, ya, bueno, es que hasta loco está, mejor nos separamos desde ahí. Y luego, no, ni lo tomas en cuenta, este cristiano. Sí, desde ahí. Es una cosa que a mí me llena de gozo, esto es en lo personal, ¿verdad? No es vanagloria ni nada, pero en el trabajo, hermanos, hay personas, hay americanos que de enfrente de mí se retienen de hablar malas palabras. Digo yo, gloria a Dios. Amén. Porque personas que yo ni pienso que se fijan en mí, han estado platicando enfrente de mí con otras personas y me voltean a ver y dicen, no te puedo decir, dice, porque aquí está Pedro. Digo yo, gloria a Dios. Amén. Porque han visto un cambio, han visto una diferencia. Gloria a Y Dios. digo, Señor, gracias. Y no es uno, son varios. Gloria a Dios. El joven que les he testificado que es medio rebelde, me respeta, Gloria a Dios. me respeta. Digo yo, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque ellos están viendo algo diferente. Tal vez yo no lo noto porque me muevo en eso, pero ellos sí lo notan. Y digo yo, gloria al Señor. Amén. Porque Dios pone la gracia en ellos. Y un día van a reconocer que solo Dios es el único que nos puede dar tranquilidad, Amén, paz y felicidad. Ahí yo secundo eso, el que tiene la presencia de Dios. Cuando el Señor vio en mí y me bautizó con su Espíritu Santo, entonces en el trabajo, ese fue un día sábado, el lunes que llegué, yo sentía que yo no pisaba la tierra, y el lunes que llegué, entonces todos allí, ahora que como antes y todo eso, no, donde yo iba caminando, se apartaban, decían para allá. Entonces le dije a mi jefe inmediato ahí, el martes le dije, fíjate que yo no sé, le digo, entonces la gente que le digo que vamos encontrando, le digo, antes era así, le digo, y ahora, le digo, cuando yo voy caminando, no se hacen a un lado. Y entonces me dice él, es que vos estás, no me dijo vos, sino que me dijo, es que estás diferente. ¿Qué te pasó? Me abrió la puerta para predicar al Señor. ¿Sí? Es que así es el Señor, así trabaja el Señor, ¿ya? Cuando uno está en sus manos, Él abre la puerta. Cuando yo iba llegando donde estaba el digo, estaban tomando, ahora, tratándose de Pablo, no. Digo, todo el equipo de fútbol tiene su entrenador. Sí. ¿Y por qué entrena? Porque sabe del fútbol. Y Pablo estaba aconsejando a Timoteo porque había sido entrenado por Dios. Amén.
Timoteo siguiera lo que él le estaba diciendo a él. Lo que le enseñó, Que sí. no se quedara callado. Amén. Ahora usted está diciendo la salvación es individual. Sí. ¿Qué dice la Escritura? Serán dos en la sociedad. Uno será llevado, El otro será dejado. entonces uno es cristiano, alabado y el otro no. Entonces no es lo bueno de estar cerca del que sabe Dios, sino que estar cerca de Cristo. De Cristo, amén. Ese es el propósito, estar cerca de Cristo Jesús. Primera de Timoteo 4, 11, 12 y 13. Esto manda y enseña, ninguno seca en poco su juventud, sino que sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que hoy ocúpate de la lectura y la educación y la enseñanza. Amén. Fíjese, hermano, esto manda y enseña. Ese es un versículo nada más, solo es esto manda y enseña. Nada más. Y lo está diciendo no como quien dice, mira, si quieres. Es opcional, Timoteo. No. Es una ordenanza. Fue un mandato. Fue un mandato. Y fueron 6. 6. Lo que Lo que dio. le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, le dijo. Primero, en palabra, Timoteo. Sí. En palabra. En conducta, Timoteo. En amor. En espíritu. En fe Y, y pureza. hermanos, si en nosotros están todos estos mandatos que Pablo le dijo a Timoteo, ¿quién puede decirle a usted Voy a hacer. no? ¿Quién? O sea, si esto está en nosotros, hermanos, segurito, es que está creciendo en gracia y en sabiduría para con Dios y los demás. Y los demás. Sencillo así. Pero esto manda y enseña. Aparte, ya le había dicho, y sea ejemplo. Sea ejemplo. ¿Por qué él le dice, sé ejemplo? Porque habían, hermanos, dos razones. Y una de ellas era que era joven. En ese tiempo la juventud llegaba hasta más o menos como los 30, 34 años por ahí. ¿Verdad? Y Pablo reconoce que la juventud de Timoteo podía ser un obstáculo para aquellas personas mayores que sabían. Y peor, hermano, para aquellos que enseñaban falsa doctrina. ¿Qué me vas a enseñar tú, chamaco, si tú no sabes nada? Lo que yo te estoy diciendo, eso es. Entonces, como había ese problema, Pablo le hace hincapié a Timoteo y le dice, esfuérzate, Timoteo, permanece en lo que has aprendido. Esto manda y enseña. Amén. Y sé ejemplo. Mira, hermano, qué precioso. Sé ejemplo. Y Timoteo, hermano, no se dejó esperar. Entre tanto que yo voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación, en la enseñanza. Sé ejemplo. ¿Para qué? Para que los que te escuchen, los que vean en ti el don que hay en ti, crean al Evangelio. ¿Qué iba a decir, hermano Rigo? Sí, ninguno tenga en poco tu juventud, sino ejemplo de los creyentes. Ahí viene la enseñanza que él tenía que dar. Y no te salgas, porque los maestros sí venían pero conforme al judaísmo. Y como en ese tiempo se practicaba, pero también estaba el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Amén. Y Pablo se enfocó en eso, En las buenas para nuevas. salvación a los que te oyeren. Sí, amén. A los que te oyeron. Amén. Amén. Los que no te quieren oír, pues ese ya es problema de ellos.
Porque hay gente que no quiere oír, hay gente que no le interesa, no le importa. Y eso ahí nosotros ya no tenemos mayor cosa que hacer. Mire lo que nos dice 2 de Timoteo 2:11 al 13. 2 de Timoteo 2, del 11 al 13. Coheredero con Jesús, díganme. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también Aleluya. con Él. Y le negaremos, Él también nos ¿Lo negará. negará? Si fuésemos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Amén. Él no puede negarse a sí mismo, Él permanece fiel. Y a veces uno dice, no, es que es fiel a mí. Mal dicho. Es fiel a su palabra, porque Él no se puede negar a sí mismo. Y cuando Él promete, así lo hace. En el principio, hermano, del verso 11, 2 Timoteo 2, dice, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. ¿Por qué estaba hablando Pablo de la muerte? Porque él estaba diciendo a Timoteo, o sea, ya le había preparado a Timoteo, ya lo había llamado al sufrimiento. Y Ahora la muerte. Es que Pablo estaba en la prisión, él estaba condenado a muerte. muerte. Ya estaba listo. Por eso le dice, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, o sea, yo voy a morir con Él. Dice, también viviremos con Él. Aleluya. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Aleluya. Precioso, precioso, estar consciente de eso, ¿verdad? Que nada nos pueda mover de esa convicción, de esa fe, como la que tenía Pablo. Todas las cartas de Pablo del Nuevo Testamento son cristocéntricas, lo que significa que Jesucristo está en el centro de ellas. Estar en Cristo es la esencia de lo que significa ser cristiano. Se ha sugerido que este tema viene del encuentro inicial de Pablo con Cristo cuando escuchó las palabras: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 9:4. Reflexionando sobre ese evento del camino a Damasco, el concepto de que seguir a los cristianos significa perseguir al mismo Jesús se arraigó firmemente en la teología de Pablo. Entendió que la vida de un cristiano es estar completamente en Cristo, en un sentido dinámico. La palabra digna de confianza en este pasaje refleja esta realidad. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Segunda de Timoteo 2:11. De manera similar, Pablo le recordó a la iglesia en Roma que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, mire hermano, póngale atención a esto: en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Gloria al Señor. Romanos 6:3-4. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Segunda de Timoteo 2:12. Pablo les había dicho a los romanos que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Romanos 8:17. La vida cristiana es participar de la vida de Jesús. Somos coherederos con Él, tanto en lo que tuvo que soportar como en la gloria venidera en su reino. Nosotros queremos la gloria venidera, pero no soportar con Él lo que tuvo que soportar. ¿Puedo creer que todo el mundo, cuando esté en el aprieto, ay Dios mío, Diosito, ay, y no haya que hacer, porque Él le está apretando la cuña? Pero mientras, ni se acuerda. Cristianos que tienen por costumbre no congregarse, aquí puedo orar, si Dios te quiere estar,
Cuando ya están en el apuro, hermanos, oren por mí, y ahí están presentes. Tremendo, no quieren sufrir, no quieren soportar el oprobio. Por eso dice la palabra que cuando nosotros a veces nos sentimos tranquilos, que todo está bien, dice que pues el diablo no se preocupa. No, y que nos preocupamos de Dios. ¿Para qué se va a Pero preocupar? cuando a veces tenemos dificultad o problemas de cualquier Entonces, forma, pues allí tenemos un Padre que Él nos dice, amén. vayamos a Él todos los que estamos cargados y cansados y Él nos dará Y Él nos va a ayudar. Entonces, buscamos a Él y ahí encontramos ayuda de Él. Ahí está la esperanza. Hermano Pedro, Ahí está. si hasta los ateos que dicen que no creen en Dios, cuando se lo miran en apuro, ¿a quién claman? A Dios. Y mire, cuando un ateo ya está a punto de morirse, hermano, le reclama el espíritu, le reclama la conciencia, y el que menos hace manda a llamar a un cura. Traigan el sacerdote, quiero confesarme. Traigan el pastor, para que me hable de la Biblia. Pero ya están en la última, y bueno, si se arrepienten y se entregan al Señor antes de morirse, se van al cielo. Gloria a Dios. Sorpresa que vamos a ver ahí en el Gloria cielo. a Dios. ¿Verdad? Gloria a Gente Dios. que uno dice, no, pobrecito, se lo carugió, pero no. Hay sorpresas, como tiene sorpresas. Pero, mientras tanto nosotros, hermanos, tenemos que estar conscientes que viviendo en esta tierra, como hijos de Dios, debemos de padecer como Él padeció. Sí. Con paciencia, con amor. Amén. Ama a tu hermano, ama a tu prójimo, Amén. ama a tu enemigo. Amén. Ya cuando dice ama a tu enemigo, como que empieza a bailar la cabeza, ¿cómo? ¿Verdad? Si me hizo mal, ámalo. Ni tanto como Él padeció, porque el Señor cuánto sufrió, cuántos azotes le Ah, dieron. hasta el- Nosotros con una mirada mala que nos haga, ya estamos. Y póngale que nosotros pasemos azotes y cachetadas y todo eso, pero ya crucificar no nos van a crucificar, porque el que iban a crucificar ya lo crucificaron. Él nos dio ejemplo, Él se puso su vida por nosotros. Entonces, pero Pablo, sin embargo, insta y dice, si morimos, Para Él, morimos. Y si vivimos, para Él vivimos. si morimos o vivimos, somos del Señor y queremos estar con el Aleluya. Señor. Por eso dijo Pablo, Dios. si me muero, digo, es mejor. Para mí es ganancia. Pero mejor prefiero no morirme por causa de ustedes. Sí. Amén. ¿Verdad? Aunque yo quisiera ya estar con el Señor, pero por causa de vosotros, mejor quiero estar aquí para ayudarlos. Ahora, Hermano, dice, aquí dígame. vemos lo que Pablo menciona, todo lo que sufrió. Él mismo dice, ¿quién se separará Del amor de Cristo. Y hace otra lista. Hace otra lista. Nada. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Mira el tercer punto, lo que dice. Si lo negaremos, Él también. Oiga, hermano, qué triste va a ser eso. Que Él lo niegue a uno, por uno negarlo a Él. Él también lo negará. Esto viene directamente de la advertencia del mismo Señor Jesucristo, que dijo, a cualquiera que me negare delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo 10:33. Ahora, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Pablo siempre, hermanos, consciente de la fidelidad del Señor en su propia vida, optó por concluir estas palabras dignas de confianza con una nota positiva. Nuestra esperanza de salvación se basa en el carácter mismo de Dios. Amén. Es que Dios es precioso, hermanos. Amén. Dios es tan precioso que su amor, su bondad para con nosotros es tan grande. Así como extendió, hermano, así como se ve el relámpago que sale del occidente, del oriente hasta el occidente, así la misericordia de Dios fue extendida. Amén.
para todos los hombres. Amén. Para todos. ¿Para qué? Para que todos pudiésemos tener la oportunidad de recibir la salvación. Ahora, ya siendo salvos, hay que ser ejemplo. Y en eso hizo hincapié, hermanos, el apóstol Pablo a Timoteo. Y le dice en qué, le enumera, le enlista en qué debe de ser ejemplo. 14 y 15 de segunda de Timoteo. Aleluya. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, a que no contienden sobre palabras, lo cual nada aprovecha, sino que es para petición de los creyentes. Procura con diligencia presentarse a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Wow. Mire, hermano, qué tremendo está esto. La declaración digna de confianza. Preséntate a Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que está aprobado delante de Dios. ¿Y qué hay que hacer para estar aprobado delante de Dios? Hermano, esto es bien delicado, porque el que ministra, hermanos, tiene que tener ese especial cuidado. Amén. Porque no va a ser, no, eso no era la zumba marumba. Imagínense que Timoteo anduviera allá de parrandero y luego viene a enseñar santidad. ¿Qué van a decir los demás? ¿En serio, Timoteo me está enseñando eso? ¿Ah? Tío. Preséntate delante de Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Es singular, Sí. es plural, Plural. no es en grupo. Uno No, solo. Timoteo. Preséntate, o sea, tú y Dios. Amén. Así somos y estamos en esa condición nosotros. Amén. Nuestra relación, nuestra comunión con el Señor es personal. Sí. Porque delante de Él, yo no voy a llevar a mis hijos ni a mi familia detrás de mí. No. Personal. Yo voy a estar delante del Señor y con el Señor. No va a ser en grupo el asunto. Es individual. Timoteo debía seguir recordándole a la gente la clase de perseverancia fiel en Cristo que Pablo enfatizó en su palabra fiel. Declaración digna de confianza. Junto con esto debía confrontar a aquellos que estaban causando problemas en la iglesia. Sus contiendas sobre palabras no solo eran inútiles, sino que también eran dañinas y llevaban a la gente a necedades especulativas y míticas. Los que escucharon serían arrastrados a la ruina espiritual. La elección de palabras de Pablo, exhórtalos delante del Señor a que no contiendan sobre palabras. Muestran el grave peligro de tales argumentos sin sentido y la división que causa. El mandato de Pablo, que en la versión King James de la Biblia en inglés se expresa como estudiar para mostraros aprobados, podría inducirnos a pensar que él estaba específicamente la invitación a otros métodos para adquirir conocimiento con el fin de interpretar bien las escrituras. Aunque el estudio es una buena iniciativa, no es el punto de Pablo. La versión Reina Valera 1960 de la Biblia en español, que expresa: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, capta el significado de Pablo con mayor precisión que el demasiado específico estudiar. El objetivo que este arduo trabajo, cualquiera que sea la forma que adopte, el presentarse a Dios aprobado,
tan buen obrero no tiene de qué avergonzarse y está equipado para usar bien o explicar correctamente. La palabra de verdad que Efesios 1:13 define como el evangelio de vuestra salvación. La salvación es la pieza central del evangelio y con sus consecuencias eternas. El mensaje más importante que debemos poder explicar correctamente es esforzarse para desarrollar esa habilidad. Ciertamente incluye el estudio en nuestro sentido de la palabra, pero no se limita a eso únicamente, sino que hay que, hermanos, siempre estar buscando. Fíjense que la mente, hermanos, el cerebro nunca deja de aprender. La edad que tengamos, no deja de aprender. Por eso es que es necesario estar uno siempre constante aprendiendo. Porque hay veces que uno dice, ¿y qué voy a aprender ya si ya lo sé? ¿Y para qué voy a leerlo si ya lo leí? Si el Salmo 23 me lo puedo de memoria. Ese es el problema, ¿verdad? Que sabemos muchas cosas de memoria, pero no las practicamos. Y hay muchas que las sabemos intelectualmente, pero carecemos del significado en nosotros, no lo entendemos. Entonces es necesario siempre estar estudiando. ¿Para qué? Para que nosotros, hermanos, podamos estar firmes. Y si alguien viene con algo trastornado que no dice la Escritura, nosotros inmediatamente sabemos que eso está mal y podemos refutar esa falsa doctrina, ¿verdad? Entonces, diga. Hermano, es que no es solamente leer, no es solamente leer. Aquí le está diciendo el apóstol Pablo, es meditar, con la unción del Espíritu Santo de Dios para poder entender la Escritura. Porque si yo me pongo solo y no me detengo, de nada me sirve. A lo mejor para memorizarlo, algo, Si al caso. pero no va a tener ese efecto. El efecto que tuvo en Pablo, que tuvo en Timoteo, y ahora vamos a ver en Filemón. El efecto ese, del poder del Espíritu Santo, del cambio de Dios en la vida de la persona, ¿verdad? El cambio que hubo en Pablo, el sufrimiento que él estaba dispuesto a pasar por causa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Filemón, versículo 8 al 12. Y bueno, de una vez al 16 para avanzar. Gloria al Señor. Del 8 al 16. Tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. El 16. Más bien, Del- te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego que por mi hijo Onésimo, quien engendré en mis prisiones, el cual con otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues decídele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necedad, sino voluntario, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como hermano, esclavo para hermano, amado mayormente para mí, pero cuando más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Sí, hermano, tremendo. El apóstol Pablo tenía la autoridad. Podía mandar hacerlo, que se haga así y nada más. Y sabiendo que Filemón era un siervo de Dios, que tenía su iglesia en su casa y que era un hombre que había aprendido la Escritura, había sabido del Evangelio.
Porque no cualquiera tenía una iglesia en su casa. Era un líder. Era un hombre que conocía de la palabra de Dios. Ahora, hay cosas que pueden venir del pensamiento. Ok. Onésimo le falló. Y no solo le falló en algo que le hizo, puede ser robo, puede ser algo otra cosa, sino que también se dio a la fuga. Se escapó, se fue. Ese era un delito grave. Aparte de lo que ya había hecho, el irse era un delito grave. Pero en los planes de Dios estaba que se encontrara con Pablo. Amén. Mire, hermano, cómo Dios coordina las cosas, todo. Hay veces que nosotros no entendemos. Y cuando nosotros no entendemos y queremos juzgar por nuestra propia cuenta, fallamos. Entonces erramos. ¿Por qué? Porque no conocemos el plan de Dios. Dime, hermano. Sí. Pablo estaba preso. Filimón era producto del apóstol Pablo. Sí. Él era su papá espiritual. Sí. Ahora, Onésimo, ¿cómo se convirtió si el apóstol Pablo estaba preso? A él también lo También metieron. llegó allá. Sí. Y de allí salió. Bueno, y si fue así, entonces Onésimo salió, pero el apóstol se quedó Sí, porque él ya estaba condenado. condenado. Mire, hermano, qué tremendo. Y él estaba consciente de eso y su gozo no disminuía. Pero, gloria a Dios. No. Amén. Se sentía contento y feliz. Amén. Ahora, en cuanto a Onésimo, hermanos, él dice, hijo mío, a quien engendré en las prisiones. Dios. Amén. O sea, a quien estaba conmigo aquí en la cárcel, Sí. a quien tuve que enseñarle igual como te enseñé a ti, igual como le enseñé a Timoteo. Ahora me es útil. El nombre de Onésimo quiere decir útil. Amén. ¿Ah? Y él le dice, a quien antes, diciéndole a Filimón, a quien antes te falló, a quien antes te defraudó, ahora nos es útil. Amén. A mí y cuanto más a ti. Amén. Mira, hermano, qué precioso. Amén. Cómo Dios hace las cosas. Amén. Si usted se recuerda la historia de José, los hermanos, ellos bravos lo querían matar y ya saben que mejor vendámoslo. Se vayan para allá. Lo vendieron, se fue. Y ya después ellos con cargo de conciencia. Pues José. Y el viejito que lo hicieron sufrir tanto. ¿Ya? Pero todo era un plan de Dios. Amén. Todo era plan de Dios. Así como aquí era plan de Dios que Onésimo topara con Pablo, para que Pablo lo instruyera. Y entonces el apóstol Pablo dice, te lo mando. Porque a mí aquí me es útil. Aquí me sirve, no sabes cómo. Me sirve, pero tremendamente. Quisiera dejarlo aquí para que me sirva en lugar tuyo. Pero no quiero hacerlo de esa manera. No quiero hacerlo como quien manda. Mejor prefiero hacerlo como si de tu voluntad. Mire ese juego de palabras, hermanos. No quiero, yo tengo la autoridad para decirte, pero yo no quiero ponerme como, oh, yo soy Pablo y no. Mejor prefiero pedírtelo, que es de tu voluntad, para que se vea como que tú decidiste que me sirviera, porque ahora nos es útil a nosotros. Amén. ¿Verdad? Dime, hermano Rigo. Sí, cuando el apóstol Pablo le dice así, para que tú veas que lo hiciste de tu corazón, es para que no quedes mal delante de la congregación. Que esté en tu casa. Amén. Ahí, para que no quedes mal ahí, porque Filemón tenía toda la autoridad de matar a Onésimo. Oh, sí. La tenía, esa era la ley de ese tiempo. Y Pablo lo sabía. Y sabía de que él lo podía hacer, Sí. pero también sabía que era temeroso de Dios.
Sí. Y por eso, diplomáticamente, digo yo, por lo escrito que está, diplomáticamente, le dice el apóstol Pablo, no te lo voy a ordenar, aunque tú tienes que hacer lo que yo diga. Sí. Tú mismo te debes. Sí, sí, tú mismo me debes a mí. Entonces, no le cobres a Onésimo, porque si yo te cobrara a ti, me sale de bien. Por eso le digo, lo que te debe, ponlo a mi cuenta. Sí. Si te debemos algo, ya se incluyó él. Ay, santo Dios. Mire qué tremendo, hermano. Ahora, fíjese cómo el apóstol Pablo accionó. Y le dice, porque él sabía que Filemón amaba a Dios con todo su corazón. Amén. Y le dice, y te pido esto sabiendo que tú vas a hacer más de lo que te estoy pidiendo. Amén. Mira, hermano, qué tremendo. Ahora, el apóstol Pablo había instruido a Filemón, le había enseñado, y él sabía que lo que él sembró en Filemón había dado cosecha. Amén. Había dado cosecha, se podía cosechar del fruto de lo que él había sembrado. Confiado en eso, él manda a Onésimo a que vaya con su amo. Ahora, hermano, piense un momentito, ¿qué usted hubiera pensado sabiendo, conociendo que su delito es de muerte? Que lo que usted es digno de recibir es muerte. Yo pensando que, ¿qué va a hacer Filemón cuando me vea? Yo sé que es cristiano, ¿verdad? Pero yo como nuevo en el evangelio, porque Onésimo no era tan viejo en el evangelio como Filemón, como Timoteo, que ya habían avanzado. Entonces, hermanos, había varias expectativas en su mente, pero sin embargo, con la convicción del Espíritu Santo, que es el que nos une, él fue confiando en Dios que lo que Pablo le había enseñado, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si me mata Filemón, gloria a Dios, me voy con Cristo. Y si no, le sigo sirviendo al Señor con todo el corazón. No lo mató, lo recibió no como esclavo, lo recibió como hermano en Cristo Jesús. Amén. Mire qué precioso lo que Dios hace con sus hijos. Digo. Capítulo 17 del Evangelio según San Juan. Pablo reflejó exactamente lo mismo. Lo que hizo el Señor Jesucristo para con nosotros. Amén. Lo mismo hizo Pablo con su hijo Onésimo. Lo mismo. Intercedió. Lo mismo. Gloria a Dios. Qué precioso es eso. Nos dice nuestro expositor. Probablemente haya escuchado el dicho, dale a alguien un pescado y lo alimentarás por un día. Enséñale a pescar y lo alimentarás por toda la vida. Esto resume la manera en que Pablo discipuló a Filemón. No solo quería que Filemón actuara como un cristiano en esta situación, quería enseñarle a pensar como Cristo. Pensaba. Por eso que dice, hay que tener la mente de Cristo. Si nosotros no tenemos la mente de Cristo, ¿cómo le vamos a hacer? Miramos algo y míralo, y ese hermano, ay, santo. Esa no es la mente de Cristo. ¿Ya? Eso es tremendo. Por eso es que nosotros tenemos que aprender y madurar en la palabra del Señor. ¿Para qué? Para no arrancar con la primera, que es lo regular, lo normal que uno hace. Arranca con la primera. Y no, es que a mí me parece. Pues sí, pero ¿qué es lo que la Biblia dice? ¿Verdad? En la teología, hermano Pedro, eso se le llama enfermedad mental. O sea, es una mente enferma. Reprobada. Es una mente que no tiene nada de Cristo, o por lo menos, no quiere nada.
con Cristo. No quiere nada. ¿Sí? Tremendo. Dice, Pablo había dejado claro en Filemón 8 y 9 que su posición de autoridad lo facultaba para demandar obediencia de Filemón, pero prefería dirigirse a él en la forma de una petición. Amén. Pablo reiteró que deseaba que Filemón obedeciera por su propia voluntad, no por obligación. El versículo 13 implica que Pablo quería que Onésimo se uniera a sus esfuerzos misioneros y trabajara junto a él mientras continuaba ministrando desde la prisión. Al permitir Filemón esto, sería como si él mismo estuviera ayudando a Pablo. Los versículos 15 y 16 muestran el corazón de Pablo por la reconciliación entre estos hombres que ahora eran hermanos en Cristo. Esto era una nueva relación transformada por el Evangelio e infundida con el amor de Dios. La versión Reina Valera sigue bastante bien el griego en el versículo 16, declarando a Onésimo un hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Sugiere que esta hermandad no debía limitarse a lo espiritual, sino que debería marcar una diferencia en el mundo práctico cotidiano. Parece que Pablo deseaba no solo el consentimiento de Filemón para permitir que Onésimo trabajara con Pablo, sino también que Onésimo fuera libre, no ya como esclavo. Su relación laboral necesitaba cambiar. Pablo no obliga a Filemón a obedecer, más bien encarnó el Evangelio de Jesucristo, demostrando cómo sería si Filemón continuaría aprendiendo y creciendo, volviéndose más maduro y semejante a Cristo. Esta experiencia cambiaría tanto a Onésimo como a Filemón. Aleluya. Qué experiencia tan preciosa, ¿verdad? Como el apóstol desde allá estaba uniendo dos almas para el ministerio. Desde la cárcel. Esto iba a hacer que creciera tanto Filemón como creciera Onésimo también. Sí, o sea, una obra, voy a decir así, perfecta. 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 Sí. Ese era el propósito de él. ¿Qué nos dice Dios, hermano? Aleluya. Dice, Dios desea que seamos ejemplos vivos para los demás creyentes, reconociendo las luchas que enfrentamos y guiando a otros para enfrentar sus propios desafíos. El sufrimiento de Jesús da sentido a nuestras luchas y su resurrección nos da vida. Amén. Al seguirlo fielmente, debemos enseñar y aprender continuamente unos de otros para que el reino siga creciendo. Amén. Amén. Ese es el propósito. Aleluya. Que el reino de Dios siga creciendo. Entonces, todo lo que hemos aprendido, hermanos, pongámoslo por obra. Practiquemos. Ayúdame, Señor. Con la ayuda del Espíritu Santo, que Dios lo dejó para eso precisamente, para que nos ayude, para que nos guíe a toda verdad, a toda justicia, para que nos mantenga en ese ferviente fuego, en el amor unos a otros y el amor a las almas. Yo oí un predicador que dijo, ¿para qué están orando por las almas, hombre, si Dios ya hizo el sacrificio? Sí, pero Pablo aconsejó y dijo, fervientemente, pedir por ellos, buscarlas, predicarles la palabra. Entonces, lo que este hombre estaba diciendo estaba fuera de lo que la Escritura dice. Sí, porque, hermano Pedro, el mismo Señor Jesucristo lo enseñó. ¿Sí?
Orad los unos por los otros. Y él todavía no había sido sacrificado. No, Y ya lo había enseñado. estaba enseñando. Ahora con mayor. Con mayor razón. Con mayor. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Hermanos, qué bueno que el Señor nos ha permitido tener esta clase. Amén. Gloria a Dios porque ustedes se hicieron presentes y hemos podido interactuar, hermanos, muy precioso hacer esto. Gracias. Aprendemos. Nosotros, hermanos, Gracias. nos gozamos y nos alegramos Amén. cuando se Aleluya. trata de la palabra del Gracias Señor, a Dios. porque esto es bueno y de edificación para la iglesia. Padre Santo, te doy gracias, Señor, porque nos permites, oh Dios mío, llevar a cabo una clase más. Amén. Pido, Señor, que bendiga cada vida y cada corazón Gracias. presente, cada uno de los que están conectados, oh Dios de gloria, bendíceles de igual manera, Padre Celestial. Que lo que yo, oh Dios mío, estuve corto en decirlo por mi torpeza, que tu Espíritu Santo, oh Dios de gloria, les complete, oh Dios mío, les ministre de una manera muy especial, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios le bendiga.